El poder transformador del perdón de Jesús. El perdón es una de las mayores expresiones del amor divino y uno de los pilares centrales del ministerio de Jesucristo. Desde su llegada al mundo, Él trajo un mensaje de reconciliación, misericordia y gracia. El perdón, en su significado más profundo, no es simplemente un gesto humano de tolerancia, sino un reflejo del propio corazón de Dios. A lo largo de los Evangelios, vemos el perdón como un tema recurrente en las palabras y acciones de Jesús. En múltiples ocasiones, Él enseñó que el perdón no solo es un mandamiento, sino una necesidad para vivir en comunión con Dios y con los demás. Entre los muchos ejemplos de perdón demostrados por Jesús, destacan dos profundamente significativos: su súplica de perdón por quienes lo crucificaron y la absolución de la mujer sorprendida en adulterio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, durante la crucifixión, Jesús, en medio del dolor físico y el desprecio de la multitud, clama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta declaración, realizada en el momento más oscuro de su vida terrenal, revela una gracia que trasciende la comprensión humana. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, encontramos otra lección inolvidable. Una mujer, sorprendida en adulterio y condenada por la ley de Moisés, es llevada a Jesús para ser juzgada. Ante la multitud enfurecida, Él responde: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando todos se retiran, Jesús le dice a la mujer: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Aquí, contemplamos la perfecta unión entre la justicia y la misericordia de Dios. Estos pasajes son más que relatos históricos. Son invitaciones a reflexionar sobre la gracia que hemos recibido y sobre cómo debemos expresarla en nuestras vidas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este versículo ocurre durante la crucifixión de Jesús, un momento de humillación, dolor y rechazo. Tras ser traicionado, falsamente acusado y sentenciado a muerte, Jesús fue colgado en la cruz, rodeado por soldados romanos, líderes religiosos y una multitud que se burlaba de él. Incluso frente a tanta injusticia y crueldad, Él no expresó rencor ni ira. Al contrario, oró al Padre pidiendo perdón para quienes lo estaban matando. Esta oración revela algo extraordinario. Jesús comprendía que sus verdugos actuaban en ignorancia espiritual, sin comprender la magnitud de sus acciones. No reconocían que estaban crucificando al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su intercesión en favor de ellos es una demostración del amor incondicional de Dios, que ofrece gracia incluso a quienes no la merecen. Juan 8, 7 nos enseña: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el caso de la mujer sorprendida en adulterio, la ley de Moisés preveía la pena de muerte por apedreamiento. Los líderes religiosos llevaron a la mujer ante Jesús, no solo para ponerlo a prueba, sino también para desacreditarlo. Buscaban ponerlo en una situación donde cualquier respuesta sería usada en su contra. Si condenaba a la mujer, parecería contradecir su mensaje de amor. Si la absolvía, sería acusado de desobedecer la ley. La respuesta de Jesús fue sorprendente. Desafió a la multitud a mirar dentro de sí misma, reconociendo sus propias fallas. Al confrontar a los acusadores con su pecaminosidad, Jesús reveló su hipocresía y elevó la situación a un nivel superior: la comprensión de que todos necesitan la gracia de Dios. Estos episodios nos brindan profundas lecciones sobre el perdón. Nos muestran que el perdón de Jesús no está condicionado por circunstancias, sino que es una expresión de la naturaleza de Dios. Él nos enseña que, así como hemos sido perdonados, también debemos perdonar. El perdón es una de las actitudes más difíciles de practicar. Guardar rencor, resentimiento y odio es algo común en la experiencia humana, pero Jesús nos invita a seguir un camino diferente. Cuando perdonamos, nos liberamos del peso que el odio y el resentimiento traen. No significa ignorar el dolor ni justificar el error, sino confiar en Dios para hacer justicia. Así como la mujer adúltera, todos estamos en deuda con Dios. Todos hemos pecado y necesitamos la gracia divina. Sin embargo, Jesús no nos condena, sino que nos ofrece una nueva oportunidad de cambio. Nos invita a abandonar el pecado y a vivir conforme a los valores del reino de Dios. El mensaje del perdón también es una invitación a la humildad. ¿Cuántas veces somos rápidos para juzgar a los demás, señalando sus errores mientras ignoramos nuestras propias fallas?
Jesús nos muestra que, antes de condenar, debemos reconocer que todos necesitamos la misericordia de Dios. Por último, estos episodios nos enseñan que el perdón es un acto de poder. Es una elección que trae sanación, restauración y libertad, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Jesucristo es el mayor ejemplo de perdón que la humanidad ha conocido. Su vida, muerte y resurrección son un testimonio del amor de Dios, que nos invita a vivir en comunión con Él y con los demás. Al perdonar, seguimos los pasos de Jesús y demostramos nuestra obediencia al Padre. El perdón no es solo un gesto de bondad, sino una prueba de nuestra fe y confianza en el plan de Dios. Cuando perdonamos, permitimos que el amor de Dios transforme nuestras vidas, trayendo paz y alegría que el mundo no puede ofrecer. Que podamos aprender del ejemplo de Jesús y buscar vivir una vida marcada por el perdón, la reconciliación y la gracia. El perdón es el camino hacia una vida plena, en armonía con Dios y con los demás. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor incondicional y por el perdón que recibimos a través de Jesucristo. Ayúdanos a tener un corazón compasivo, dispuesto a perdonar a quienes nos han herido. Enséñanos a abandonar todo rencor y a vivir en paz contigo y con los demás. Danos fuerzas para pedir perdón cuando fallamos y sabiduría para reconciliarnos con los demás. Transforma nuestros corazones para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras acciones. Que tu Espíritu Santo nos guíe en momentos de dificultad, ayudándonos a elegir el perdón en lugar del odio. Fortalécenos para vivir según tus enseñanzas y haznos instrumentos de tu amor en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un llamado para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Les espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios les bendiga.